Esta noche, cuando el odio racial atacó su familia en Mississippi, 7 días de valentía comunitaria transformaron el miedo en justicia histórica. ¿Cómo? Greenwood, Mississippi, 23:34 horas, martes 23 de julio de 1946. El olor lo golpeó primero, queroseno y gasolina mezclados con algo más dulce, más deliberado. El tipo de acelerante que no solo quemaba, sino que borraba. La barbería de Samuel, tío Sam Johnson, en la calle McLaurin, estaba a oscuras, salvo por la única bombilla que colgaba sobre el poste rayado del exterior, proyectando sombras sobre el porche de madera, donde los hombres negros se habían reunido durante 32 años para hablar, reír, existir, sin disculparse. Dentro, Samuel Johnson, de 63 años, dormía en la trastienda como todos los martes por la noche, después del inventario. Su sobrino se lo había advertido 3 veces ese mes. Trasladar la tienda al norte. Cerrar al atardecer. Dejar de cortar el pelo a los soldados negros que regresaban y que habían estado hablando demasiado de lo que habían visto en Europa. De lo diferentes que podrían ser las cosas. Samuel se reía cada vez, con la misma risa seca que corría por la sangre de los Johnson. Había sobrevivido a los disturbios de 1918. Había sobrevivido a la depresión. Había sobrevivido a cosas peores. A las 23:47, 17 minutos antes de la medianoche, 6 hombres con túnicas blancas rociaron acelerante alrededor del perímetro. No hablaron. No les hacía falta. Esto era Mississippi. Era tradición. Era un mensaje escrito a fuego para todos los empresarios negros que habían olvidado su lugar después de que sus hijos regresaran de la guerra. La cerilla prendió en el porche a las 23:51. Para las 23:53, toda la estructura estaba envuelta en llamas. Samuel Johnson no llegó a la puerta. La salida trasera estaba cerrada con cadena desde afuera. El clan dejó su firma. Una cruz rudimentaria grabada a fuego en el terreno junto al edificio, que aún ardía cuando los bomberos voluntarios llegaron con 40 minutos de retraso. El informe del sheriff, presentado a las 6:15 de la mañana siguiente, indicó que la causa fue un fallo eléctrico. Sin investigación, sin testigos, sin justicia. Solo otro hombre negro muerto en un estado donde la muerte de negros era papeleo. No tragedia, pero cometieron un error de cálculo, un error fatal que convertiría a Greenwood, Mississippi, en un cementerio para la supremacía blanca. Samuel Johnson no era solo un barbero, era el querido tío de Ellsworth Raymond Johnson, el hombre al que Harlem llamaba Bumpy, el hombre que había construido un imperio basado en el principio de que la falta de respeto conlleva consecuencias, que la humillación exige retribución, que algunas deudas solo pueden pagarse mediante la destrucción sistemática. Bumpy recibió el telegrama a las 2:17 de la tarde. Mañana del miércoles en su oficina, encima del Café Palm de la calle 125. Lo leyó una vez. Lo dejó. Encendió un cigarrillo. Se quedó mirando Harlem por la ventana durante 11 minutos sin pestañear. Luego hizo una llamada que lo cambiaría todo. 7 palabras. Consígueme un billete de tren y una lista. Lo que ocurrió en los siguientes 7 días se convertiría en una leyenda que se rumoreaba en las barberías desde Memphis hasta Montgomery. Una historia con moraleja que las fuerzas del orden intentaron enterrar, que los periódicos se negaron a publicar y que el Ku Klux Klan nunca volvió a mencionar en público. 6 hombres llegaron a esa noche creyéndose intocables. 7 días después, sus familias estarían planeando funerales, vendiendo propiedades y huyendo de Mississippi como refugiados de una guerra que nunca vieron venir. La historia de cómo el Ku Klux Klan de Greenwood lo perdió todo es una advertencia que la historia ha intentado ocultar. Si disfrutas de estas inmersiones profundas en el submundo, puedes apoyar el canal invitándome a un café usando el enlace de la descripción. Tu apoyo mantiene vivas estas investigaciones.
Ahora, volvamos al 24 de julio de 1946, cuando Bumpy Johnson subió a un tren con destino al sur con una cartera de cuero, una lista de nombres y absolutamente nada que perder. Greenwood, Mississippi. 4:32 de la mañana del jueves 25 de julio de 1946. El tren que iba hacia el norte se detuvo con un suspiro, dejando a 2 pasajeros en la húmeda oscuridad. Ellsworth, Bumpy Johnson, subió al andén vacío con un traje gris oscuro que costaba más de lo que la mayoría de las familias de Mississippi ganaban en 6 meses. Detrás de él, su teniente Raymond llevaba una cartera de cuero y la vigilancia experta de un hombre que había sobrevivido a 3 guerras de pandillas en Harlem. Sin anuncio, sin séquito, solo 2 sombras moviéndose por un pueblo que fingía no notar su llegada. Caminaron 14 manzanas hasta la calle McLaurin, sin decir palabra. La barbería parecía una pesadilla plasmada en madera carbonizada y sueños desmoronados. Una cuerda amarilla ondeaba alrededor de la propiedad como una promesa rota. Un cartel escrito a mano anunciaba el cierre pendiente de investigación. La palabra investigación resultaba casi irrisoria en un estado donde la peste negra era papeleo, no tragedia. Bumpy se quedó de pie al otro lado de la calle durante 11 minutos, observando las ruinas con precisión quirúrgica. El olor a carne quemada aún persistía, mezclado con la dulce podredumbre de la esperanza destruida. A las 9 de la mañana en punto, Bumpy cruzó la puerta de la comisaría. El aire dentro estaba cargado de humo de cigarrillo y estancamiento. El sheriff Clayton Murdoch, con 54 años de autoridad mediocre, estaba sentado tras un escritorio desordenado sin levantar la vista. Sabía quién era Bumpy. El telégrafo zumbaba desde el martes. Pero para Murdoch, este era solo otro chico negro de Nueva York que necesitaba una lección de geografía. Espera tu turno como cualquier otro chico de color, espetó Murdoch con la mano cerca de su revólver reglamentario. Aquí no se ayuna. Bumpy no se inmutó. Metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pañuelo blanco inmaculado. Con deliberada precisión, limpió el polvo de la esquina del escritorio de Murdoch. Un gesto de limpieza, un gesto de propiedad. Dobló el paño, lo guardó en su bolsillo y se inclinó hacia adelante. Su voz transmitía la fuerza de una certeza absoluta. Tienes hasta el mediodía del viernes para entregar el cuerpo de mi tío. Después empezaré a cobrar los intereses de esta deuda. Se dio la vuelta y salió, dejando a Murdoch mirando el lugar limpio en su escritorio, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. De vuelta en las ruinas, Bumpy pasó de la intimidación a la investigación forense. Sacó una pequeña cámara de su abrigo y fotografió la tosca cruz quemada en el terreno. Documentó las cadenas soldadas a las manijas de la puerta trasera, las vigas derrumbadas, el poste de barbero derretido. Esto no era luto, era la recolección de pruebas para un juicio donde él serviría de juez, jurado y verdugo. Al mediodía, la noticia se había extendido como la pólvora por la comunidad negra. El sobrino estaba en el pueblo. El miedo paralizaba las conversaciones, pero la pobreza resultó ser un poderoso motivador. Bumpy estaba sentado en la mesa del fondo de un restaurante local, colocando gruesos fajos de billetes sobre la mesa. Más dinero del que estas familias habían visto en meses. No quería compasión, quería logística. Surgieron nombres, horarios, detalles sobre quién presumía en qué taberna, quién conducía qué camión, a quién habían visto cerca de la barbería ese martes por la noche. A las 18:47, Bumpy se sentó frente al reverendo Moses Tate, en la trastienda de la iglesia Bethel AME. El reverendo tenía 61 años, había sobrevivido a los disturbios de 1918 y poseía la inusual valentía que da el haber aceptado la muerte como inevitable. Le entregó a Bumpy un papel doblado con 6 nombres, hombres que habían celebrado en la taberna Dixie la mañana después del incendio.
ebrios de whisky de contrabando y envueltos en la supremacía blanca. Bumpy copió cada nombre en su pequeño cuaderno de cuero con una letra tan precisa que parecía impresa. Al terminar, miró al reverendo con ojos fríos como el acero invernal. ¿Quién encendió la cerilla? La respuesta del reverendo determinaría el orden de las consecuencias, la secuencia de destrucción sistemática que comenzaría en menos de 12 horas. Harold Hal Pritchard dormía profundamente mientras su imperio se derrumbaba. 38 años. Dueño del aserradero Pritchard. El hombre que encendió la cerilla y encadenó a Samuel Johnson dentro de su barbería en llamas. A las 2:15 de la mañana del viernes, mientras Pritchard soñaba con la supremacía blanca, la física le entregó el primer pago de su deuda. Vigas de soporte clave, debilitadas por cortes precisos realizados con equipo profesional, cedieron ante el peso de la madera apilada. No hubo fuego. No hubo explosión. Solo un sabotaje quirúrgico que transformó meses de inventario en escombros sin valor en 43 segundos. El derrumbe resonó como un trueno en Greenwood. Los residentes a 3 cuadras de distancia despertaron sobresaltados cuando el aserradero Pritchard se derrumbó como un castillo de naipes. Los pernos de acero se rompieron. Madera valuada en miles de dólares se astilló en astillas. El techo del almacén principal se desplomó, aplastando la cintas transportadoras y el equipo de oficina bajo toneladas de roble y pino de Mississippi. Pritchard llegó a las 6:47 de la mañana, esperando vandalismo o hurtos menores. Lo que descubrió fue la aniquilación total. Su herencia yacía reducida a escombros, su sustento reducido a chatarra y astillas. Se quedó de pie en el barro, con las manos temblorosas, no de dolor, sino de la creciente comprensión de que esta destrucción era de precisión quirúrgica. Esto no era casualidad, era profesional. El investigador de seguros llegó a las 10 de la mañana en punto. Morris era un hombre delgado que había investigado suficientes fraudes como para reconocer un sabotaje deliberado. Pasó 42 minutos fotografiando cortes de vigas, midiendo ángulos y documentando pruebas en su diario de cuero. Su veredicto fue emitido con frialdad burocrática. Reclamación denegada por circunstancias sospechosas. Los cortes fueron demasiado limpios, demasiado estratégicos, demasiado deliberados. Alguien había planeado este colapso con precisión matemática. A las 11:23 de la mañana, Western Union entregó el mensaje que dejó a Pritchard pálido. 10 palabras escritas con mecánica indiferencia. Uno menos. Quedan 5. Quemaste al tío del hombre equivocado. Sin firma. Sin emoción. Solo cálculos aritméticos en tinta negra. El pánico llevó a Pritchard a la oficina del sheriff, donde irrumpió por las puertas exigiendo protección, gritando sobre delitos federales y criminales de Nueva York. El sheriff Clayton Murdoch intentó proyectar autoridad, intentó mantener el control, pero su confianza ya se estaba resquebrajando. Entonces, a las 3 de la tarde, Bumpy Johnson cruzó esas mismas puertas y se sentó frente al escritorio de Murdoch sin invitación, sin permiso, sin miedo. La mano del sheriff se deslizó hacia su arma. Bumpy no respondió al gesto. Simplemente cruzó las piernas y dio su ultimátum con la serena precisión de un juez leyendo un veredicto. Su ayudante, Thomas Welch, era el número 4 en mi lista. Si entregan el cuerpo de mi tío antes de las 6 de la tarde de esta noche, me lo llevo. Si no lo hacen, la esposa de Welch planea un funeral para el domingo por la mañana. Murdoch miró fijamente a este hombre negro que profería amenazas en su oficina de Mississippi, pero algo en los ojos de Bumpy paralizaba cualquier reacción. Era la misma mirada que todo gángster de Harlem había aprendido a reconocer. Certeza absoluta respaldada por recursos ilimitados. No era bravuconería, era matemática. Bumpy había calculado cada variable, anticipado cada respuesta, preparado para cualquier contingencia. El reloj avanzaba a lo largo de la tarde.
Murdoch caminaba de un lado a otro, sudaba, hacía llamadas desesperadas. A las 17:47, 13 minutos antes de la fecha límite, firmó los papeles de liberación del cuerpo de Samuel Johnson. Le temblaba la mano al entregárselos a Bumpy, quien los aceptó sin gratitud, como si este resultado nunca hubiera estado en duda. Pero en cuanto Bumpy se fue, Murdoch agarró su teléfono y llamó a Wallace Drummond, gran dragón del clan de Mississippi. Su voz se quebró de desesperación. «Tenemos un problema con Nueva York. Resuélvanlo». El clan prometió refuerzos en 48 horas, sin saber que se dirigían directamente a una trampa diseñada por un hombre que había convertido la guerra urbana en arte de precisión. Sábado 27 de julio, 2 de la tarde. La Iglesia Metodista Episcopal Africana Bethel, AME, rebosaba de dolientes vestidos con sus mejores galas, reunidos un sábado para enterrar a un hombre que debería haber muerto de vejez, no de incendio provocado. El ataúd de caoba de Samuel Johnson yacía cerrado en el altar, pulido a un brillo de espejo, con flores arregladas con la cuidadosa dignidad reservada para los queridos pilares de la comunidad. El reverendo Tate pronunció el panegírico con temblorosa convicción, hablando de un hombre que cortó el pelo y construyó la dignidad en un pueblo que intentó arrebatar ambas cosas. Bumpy Johnson estaba de pie en la esquina trasera, silencioso como una piedra, sus ojos catalogando cada rostro que entraba. No estaba de luto. Estaba haciendo inventario. Contaba quién mostraba respeto a pesar del peligro, qué dueños de negocios venían, qué trabajadores se colaban de los campos y las cocinas. Más importante aún, contaba las ausencias. 6 nombres de su cuaderno de cuero brillaban por su ausencia. La culpa no reza. Se esconde. Eugene Jean Larson, de 42 años, reclutador del Ku Klux Klan y dueño de la tienda General Larson, había traído la gasolina que convirtió la barbería de Samuel Johnson en un crematorio. El sábado por la noche, a las 8:34 de la tarde, Larson cerró la puerta principal de su tienda y caminó hacia su camioneta Ford, con las llaves tintineando en su mano callosa. Dio 3 pasos antes de que su mente se diera cuenta de lo que veía. Las 4 llantas estaban rajadas con precisión quirúrgica. Cada ventana estaba llena de grietas que irradiaban desde los puntos de impacto centrales. Clavada en el parabrisas con un picahielos, había una nota escrita en papel de Western Union. 2 menos, 4 más. Su inventario es el siguiente. Larson sacó la nota con dedos temblorosos. El picahielos brillaba bajo la luz de la farola como una promesa. No durmió esa noche. Sentado junto a la ventana con una escopeta en el regazo, sobresaltándose con cada crujido. Domingo por la mañana, a las 6:15 de la mañana. Larson llegó a su tienda con transporte prestado, esperando que la amenaza fuera un teatro. Abrió la puerta principal y descubrió una devastación económica representada con crueldad artística. Sacos de harina de 25 kilos rotos y mezclados con aceite de motor, creando una pasta tóxica sobre el suelo de madera. Barriles de azúcar contaminados con sal de roca, inutilizando meses de inventario. Cada lata perforada con precisión, no destrozada, sino metódicamente para que el contenido se echara a perder lentamente. Pozos de café mezclados con lejía. Cigarrillos empapados en queroseno. Ni un solo artículo intacto. Esto no era vandalismo. Era una destrucción sistemática ejecutada por profesionales que entendían que la ruina financiera duele más que la violencia física. La noticia se propagó entre los conspiradores restantes como un contagio. Se dieron cuenta de que no se trataba de una represalia aleatoria de un sobrino afligido. Se trataba de una guerra del crimen organizado importada a Mississippi por alguien que comprendía que el miedo era moneda corriente y que el terror generaba intereses compuestos. Los perseguía un depredador que operaba con la precisión de Wall Street y la brutalidad de Harlem. Robert Bobby Kane, de 31 años, el menor de los 6,
había proporcionado las cadenas que sellaron el destino de Samuel Johnson. El domingo por la tarde llegó a su garaje y encontró todas las herramientas destruidas: llaves inglesas dobladas, juegos de llaves de vaso desperdigados, elevadores hidráulicos saboteados. Todos los vehículos de su estacionamiento quedaron inoperativos tras la extracción quirúrgica de componentes esenciales. El mensaje pintado con aerosol en la puerta de su garaje, con letras negras que goteaban: 3 abajo, 3 para terminar. El domingo por la noche, a las 23:52, Bobby Kane estaba sentado a la mesa de la cocina, intentando cargar su escopeta con manos temblorosas. Llamaron suavemente, casi con cortesía. Abrió la puerta y no se encontró con Bumpy Johnson, sino con Raymond, el teniente que había llegado en el tren del jueves por la mañana. Raymond pasó junto a Kane sin invitación. Se sentó a la mesa de la cocina y se sirvió café de la cafetera aún caliente en la estufa. «El señor Johnson quiere que entiendas algo», dijo Raymond, con la voz despreocupada de quien habla del tiempo. «Puedes correr, puedes esconderte, puedes llamar al gobernador. Pero 6 hombres quemaron vivo a su tío. 6 hombres pagarán el precio. Tú eres el número 3. Tienes 72 horas para hacer las paces con el Dios al que reces». Raymond terminó su café, enjuagó la taza en el fregadero de Kane y salió por la puerta principal, dejándola abierta tras él. Kane se quedó paralizado en su propia cocina, comprendiendo finalmente que las siguientes 72 horas determinarían si viviría para ver otro domingo. El lunes 29 de julio amaneció con un calor sofocante que reflejaba el pánico que consumía a 3 hombres desesperados. Harold Pritchard, Eugene Larson y Bobby Kane condujeron 145 kilómetros hasta Jackson, en un vehículo prestado, con su propio transporte destruido o comprometido. Llegaron a la finca de Wallace Drummond, gran dragón del Ku Klux Klan de Mississippi, buscando la salvación de la humillación sistemática. Drummond, de 56 años, veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, escuchaba desde detrás de un escritorio de roble tallado con símbolos confederados. Para él, la supremacía blanca no era política, sino teología. Un gánster negro de Nueva York, reescribiendo las reglas de Mississippi, representaba una blasfemia que requería corrección inmediata. Drummond llamó a 3 Claverns por todo el estado. El lunes por la tarde, 12 hombres armados llegaron a Greenwood conduciendo 3 sedanes negros, registrándose en el Greenwood Motor Lodge, con la arrogancia de quienes habían aterrorizado comunidades durante décadas sin consecuencias. Instalaban puestos de mando en habitaciones contiguas, bebiendo bourbon, limpiando armas, planeando resolver el problema de Nueva York mediante la superioridad numérica y la intimidación. Creían que el volumen equivalía a poder. Estaban completamente equivocados. Lo que no sabían era que Bumpy Johnson había anticipado esta escalada en el momento en que el sheriff Murdoch tomó su teléfono. Había estado observando desde el tejado de un almacén a 3 manzanas de distancia, usando redes de inteligencia construidas con dinero en efectivo cuidadosamente distribuido y un respeto discreto. Todos los empleados de hotel, gasolineras y camareras que limpiaban habitaciones reportaban al hombre que pagaba mejor que cualquier empleador blanco y los trataba como seres humanos en lugar de como muebles. El martes 30 de julio, a la 1:23 de la mañana, los refuerzos del clan despertaron entre gritos y confusión. Alguien había descubierto sus vehículos. Los hombres salieron a trompicones en diversos estados de desnudez para encontrar su transporte desmantelado con precisión quirúrgica. Los motores habían sido completamente desmontados, dejando compartimentos vacíos. Las llantas habían desaparecido. Las baterías se habían ido. Todo lo de valor se lo habían llevado. Los 3 sedanes estaban sobre bloques de hormigón como monumentos a la incompetencia, con cada parabrisas con una nota idéntica escrita a máquina. Bienvenido a Mississippi. Disfrute de su estancia.
La guerra psicológica se intensificó durante el martes. Las líneas telefónicas se cortaron misteriosamente. Los vehículos de reemplazo se averiaron a kilómetros del pueblo. Los mecánicos locales de repente no tenían citas disponibles. Los miembros del clan se dieron cuenta de que no estaban luchando contra matones callejeros ni contra una resistencia desorganizada. Era ajedrez jugado por un gran maestro que había estado anticipando sus movimientos desde el principio. Estaban jugando a las damas contra alguien que había memorizado el tablero antes de que se moviera la primera pieza. El martes por la noche, el gran dragón Drummond recibió la llamada que le quebró la compostura. Sus hombres no luchaban, sino que eran objeto de burla sistemática. La humillación se transformó en furia desesperada. Si no podían eliminar a Johnson en Mississippi, lo matarían en Harlem. Enviaban el mensaje de que el alcance del clan trascendía las fronteras estatales, que faltarle el respeto a la autoridad blanca tenía consecuencias independientemente de la geografía. El miércoles 31 de julio, a las 9 de la mañana, James Booker y William Tate subieron al tren en dirección norte en la estación Greenwood, portando revólveres ocultos y una fotografía granulada de Bumpy Johnson arrancada de un periódico negro. Se acomodaron en sus asientos con una confianza depredadora, sin percatarse de que estaban cayendo en una trampa diseñada específicamente para hombres exactamente como ellos. Lo que no sabían era que el portero que les servía el café estaba en la nómina de Bumpy. Un telegrama ya circulaba por los cables hacia Harlem. Bumpy Johnson sabía que venían. Lo sabía desde que Drummond tomó la decisión, informado por una criada que limpiaba la oficina del Gran Dragón, y complementaba su salario de miseria con trabajo de inteligencia, porque la fase final de su venganza no ocurriría en Mississippi, donde la ley blanca aún imperaba. Ocurriría en Harlem, en su territorio, donde las reglas estaban escritas con sangre y se aplicaban con absoluta precisión. Booker y Tate se subían a un tren hacia su propia destrucción, demasiado cegados por la supremacía como para reconocer que ya habían perdido. Jueves 1 de agosto, 18:47 horas. James Booker y William Tate bajaron del tren en Penn Station y se encontraron en el sofocante caos de la hora punta neoyorquina. Llevaban revólveres ocultos bajo chaquetas baratas y una fotografía de Bumpy Johnson doblada en el bolsillo de la camisa de Booker, arrugada por el nerviosismo al tocarla. El ruido, la multitud, la inmensa densidad humana abrumaron su sensibilidad mississippiense. Se abrieron paso entre la multitud de viajeros como depredadores en territorio desconocido, hasta que finalmente encontraron una pensión en la calle 110 que alquilaba habitaciones por semana y no hacía preguntas. Lo que no se dieron cuenta fue que, en cuanto sus botas tocaron el pavimento de Harlem, se convirtieron en especímenes bajo cristal. 14 pares de ojos diferentes rastrearon sus movimientos con precisión mecánica. El barbero que barría su tienda, el vendedor de periódicos, la florista, cada tendero, vendedor ambulante y portero leal al hombre que mantenía su barrio seguro, se convirtieron en equipo de vigilancia. La información fluía por la calle más rápido que los asesinos. Para cuando desempacaron sus maletas, Bumpy Johnson ya sabía el número de su habitación, sus armas y su plan patéticamente transparente. A las 9:15 de la noche, Booker y Tate salieron del albergue en dirección al Palm Café de la calle 125, donde, según la inteligencia de Mississippi, Bumpy tenía negocios. Se movían con falsa confianza, con las manos cerca de sus armas ocultas, escudriñando las puertas en busca de amenazas que jamás verían venir. Recorrieron 3 manzanas antes de que su mundo se derrumbara. En la esquina de la calle 125 y Lenox, 4 vehículos camuflados del Departamento de Policía de Nueva York aparecieron con precisión mecánica. Los agentes aparecieron con las armas desenfundadas, pero con los cañones bajos. El arresto se llevó a cabo en menos de 30 segundos. Los cazadores se transformaron en sospechosos antes de que pudieran echar mano del acero.
Una denuncia anónima había informado de hombres armados sospechosos de Mississippi que preguntaban sobre residentes prominentes de Harlem. La genialidad de la estrategia de Bumpy no residía en la violencia. Simplemente hizo una llamada telefónica a un capitán de policía cuya carrera dependía de favores acumulados durante años de acuerdos mutuamente beneficiosos. Los agentes encontraron los revólveres, la munición, la fotografía de Bumpy Johnson y una nota manuscrita con su dirección y las palabras: «Espere hasta que oscurezca». Cargos por posesión de armas, conspiración para cometer asesinato, agitadores foráneos. El sistema, que solía hacer la vista gorda, descubrió de repente su afán por la aplicación de la ley cuando los objetivos eran sureños y prescindibles. Viernes 2 de agosto, 11 de la mañana. Mientras Booker y Tate se encontraban en una celda de la cárcel de Harlem, 3 telegramas idénticos llegaron a Mississippi. Harold Pritchard, Eugene Larson y Bobby Kane recibieron el mismo mensaje. Sus amigos están en una cárcel de Harlem. Tienen 24 horas para irse de Mississippi. Después regresaré. Y la próxima vez no solo quemaré edificios. Larson y Kane comenzaron a empacar de inmediato, completamente destrozados. Pero Harold Pritchard, el hombre que encendió la cerilla, no pudo aceptar la derrota ante un hombre negro. El orgullo envenenó su juicio. El viernes por la noche, a las 8:34 de la mañana, Pritchard cargó su escopeta y condujo hacia la estación de tren de Greenwood, con la intención de tomar el tren de medianoche a Nueva York. Terminaría lo que los demás no lograron. Mataría a Bumpy Johnson y recuperaría su dignidad mediante el asesinato, ensayando su venganza mientras corría en la oscuridad. Lo que Pritchard no sabía era que el tablero ya se había movido. Bumpy Johnson había subido al tren con dirección al sur esa tarde, llegando a Mississippi a las 4:17 de la tarde. Había anticipado exactamente esa respuesta del hombre tan arrogante como para creer que podía quemar vivo a un ser humano sin consecuencias. Desde el atardecer, Bumpy había estado sentado en la sala de Pritchard, esperando en la oscuridad con la paciencia de un depredador que ya había ganado. La puerta principal estaba abierta, las luces apagadas, y cuando Pritchard regresara a casa, descubriría que su ajuste de cuentas había estado esperando en su propia casa todo el tiempo. Sábado 3 de agosto, 00:47. La camioneta de Harold Pritchard se detuvo con un ruido sordo en la entrada de su casa. La falla del motor en la estación de tren le había costado el viaje a Nueva York a medianoche. Las tuberías de combustible cortadas no eran accidentes, sino marcas dejadas por profesionales que comprendían que la sincronización lo era todo. La puerta principal se abrió como una boca congelada en un grito silencioso, derramando oscuridad sobre el porche. Dentro, sentado en el sillón de cuero favorito de Pritchard, con la naturalidad de un rey en su sala del trono, estaba Bumpy Johnson. No se veían armas. Solo un cigarrillo encendido entre sus dedos y la absoluta quietud de un depredador que ya había ganado. Pritchard levantó su escopeta con manos temblorosas, pero algo en la absoluta inacción de Bumpy le paralizó el dedo en el gatillo. «Quemaste vivo a mi tío porque creías que la vida de los negros no valía nada», dijo Bumpy, sin ira en su voz, solo con la certeza matemática de un forense leyendo un certificado de defunción. «Llevo 7 días enseñándote que la supremacía blanca tiene un precio. Tu negocio está destruido. Tus amigos están en la cárcel o escondidos. Tu reputación está acabada». La confusión de Pritchard se transformó en terror al comprender la magnitud de los desastres de la semana. Nada había sido casualidad. El derrumbe de la fábrica, la denegación del seguro, los vehículos destrozados, el intento de asesinato fallido. Cada humillación había sido orquestada con precisión quirúrgica por el hombre sentado en su sala de estar. «No estoy aquí para matarte, Harold», continuó Bumpy, exhalando humo hacia el techo. «La muerte sería caridad, rápida, limpia, olvidable. Estoy aquí para darte una opción.
Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en el rostro de Pritchard. Confiesa haber asesinado a Samuel Johnson. Nombra a todos los conspiradores. Vete a la granja Parchman para el resto de tu vida. O vete de Mississippi esta noche. Véndelo todo, no regreses jamás y vive sabiendo que Bumpy Johnson te poseía por completo. La escopeta bajó al costado de Pritchard. La cárcel significaba vergüenza pública. La marca legal del hombre blanco que quemó vivo a un barbero negro. El exilio significaba vergüenza silenciosa, pero sin barrotes de hierro. Para un cobarde como Harold, la supervivencia superaba la dignidad. A las 4 de la mañana, tenía la maleta lista. A las 6 de la mañana, conducía hacia la frontera estatal, demasiado aterrorizado para mirar por el retrovisor. El mismo escenario se desarrolló con Eugene Larson a las 9:30 de la mañana del sábado. Bumpy apareció en su cocina mientras Larson desayunaba, ofreciendo la misma opción con precisión impasible. Larson eligió el exilio, abandonando su tienda en ruinas y cualquier pretensión de valentía. Bobby Kane recibió su visita el sábado por la noche, encontrando a Bumpy sentado entre sus herramientas destrozadas en el garaje. Se presentó la opción. Eligieron el exilio. Para la mañana del domingo, 3 fantasmas más habían huido de Mississippi. Domingo 4 de agosto, 19:00 horas. Bumpy Johnson abordó el tren con dirección norte en la estación Greenwood. 7 días. 6 hombres. Ejecución perfecta. Se acomodó en su asiento. Encendió un cigarrillo y vio desaparecer a Mississippi por la ventana. Misión cumplida sin disparar un solo tiro. Las consecuencias se desataron con brutal inevitabilidad. En 2 semanas, los 6 miembros originales del clan habían desaparecido de Greenwood como refugiados de una guerra que jamás imaginaron. Harold Pritchard murió 3 meses después en Arkansas, al fallarle los frenos en una carretera de montaña. Un fallo mecánico que los investigadores consideraron sospechoso, pero que nunca se resolvió. Eugene Larson se emborrachó hasta la muerte en 1949, con el hígado destrozado por la culpa y el whisky barato. Bobby Kane vivió hasta 1967, pero nunca habló de lo ocurrido en Greenwood, llevándose el terror a la tumba con los labios sellados. La sección local del clan se disolvió en 1948, incapaz de reclutar miembros tras la humillación sistemática de sus líderes. Y en Harlem, la reputación de Bumpy Johnson alcanzó proporciones míticas. El hombre que sometió a Mississippi sin disparar un solo tiro. El hombre que demostró que el respeto no se pide, sino que se impone mediante precisión sistemática y paciencia ilimitada. 7 días, 6 hombres, un mensaje que resonó en el sur durante décadas. Quemaste al tío del hombre equivocado.